Y dentro de todas las noticias que hemos tenido el día de hoy es justamente la medida que el Ministerio de Salud ha anunciado como un programa integral para la reparación ocular para heridos en la marcha, que ya sabemos que son cerca de 200. Se habla de 190 personas al menos por el Instituto que vela por los derechos humanos. Sin embargo, se dice que serían mucho más. Y justamente para hablar de eso quiero saludar al doctor Enrique París, expresidente del Colegio Médico y también decano de Ciencias de la Universidad Mayor. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Ignacia. ¿Y usted cómo está? Bueno, dentro de lo posible, un poco entendiendo cuáles son todas estas medidas, preocupada también, doctor, me imagino que usted también. Sabemos que son cerca de 200 personas que han tenido traumas oculares graves, son muchas más, cerca de 1000 los que han tenido problemas a su visión. Estamos hablando solamente con estos balines disparados, sin mencionar los riesgos que tiene también las otras medidas de represión. Pero quisiera preguntarle, doctor, ¿qué le parece esta medida? Bueno, la medida que, entre paréntesis, se negoció a través del ministro Briones, ministro de Hacienda, en conjunto con los parlamentarios, me parece adecuada, pero en medicina la verdad es que más vale prevenir que curar. Por lo tanto, aquí estamos curando, y me parece muy bien, obviamente, y hacer todos los esfuerzos para que estos pacientes recuperen, ojalá la visión o recuperen el ojo dentro de lo posible. Pero aquí hay que prevenir, por lo tanto hay que ir al fondo del asunto y lo que hay que hacer es prohibir definitivamente el uso de balines. Y esto no es la primera vez que se discute. Cuando yo era presidente del Colegio Médico hace 6 años atrás ocurrió lo mismo. Empezaron a aparecer las lesiones oculares, no en la cantidad que tenemos ahora, obviamente, y fuimos a hablar directamente con el general director de Carabineros, el general González Llure, que entre paréntesis además era abogado o es abogado. Él comprendió inmediatamente, María Ignacia, y al otro día se suspendió el uso de balines. Por lo tanto, aquí falta voluntad, falta que se tomen las medidas adecuadas, con la rapidez adecuada, para evitar que sigan ocurriendo estos accidentes, que en realidad no son accidentes, son errores cometidos que permiten la pérdida de la visión. Por lo tanto, me alegro mucho de que haya una compensación o que haya una forma de tratar a estos pacientes con cierta preferencia, pero hay que ir al fondo del asunto, que es prevenir, prohibir los balines. En algún momento se habló, como usted mencionaba, de cuál era la forma de prevenir, e incluso fue justamente el director general de Carabineros quien salió a decir que iba a utilizar estos balines solo cuando fuese necesario. ¿A usted le parece que corresponde que se utilice a pesar de que sea necesario o debiese eliminarse por completo? Yo creo que hay que eliminarlos por completo, y eso de que sea utilizado cuando sea necesario depende mucho del operador. En medicina hay muchas cosas que dependen del operador. Es relativo a el pobre carabinero que tiene que disparar, que tiene que utilizar esto, y me imagino en el momento del estrés, de todo el movimiento, de la gente que está ahí también gritando, dispara mal o no dispara donde debe, porque debería disparar a las extremidades inferiores, incluso, no al tórax ni a la cabeza. Pero desgraciadamente esto ocurre. Y esto ha ocurrido en todo el mundo, en Israel, en Francia, en muchos países del mundo. Sin embargo, la cantidad de gente lesionada, teniendo la misma cantidad de disturbios, es muy, pero muy inferior a la que ocurre en Chile. O sea, hay una diferencia enorme aquí y es muy raro que tengamos tantos lesionados en Chile con este tipo de balines. Por lo tanto, hay que suprimirlo. Sí, sabemos que son cifras sumamente dolorosas y que también son históricas al respecto en comparación con otros movimientos. Pero, ¿a qué se refiere que se anuncie un programa integral, un tratamiento integral? ¿Esto va también con apoyo psicológico, por ejemplo? Lo que pasa es que dentro de la negociación del nuevo presupuesto para salud del año 2020, se incluyó este acápite de tratar en forma o tener fondos necesarios para que estos pacientes que tienen ya lesiones oculares sean atendidos en forma inmediata y en forma completa, y obviamente tratando de solucionar el problema. Todo este tipo de agresiones o de lesiones severas en el ojo o en cualquier parte del organismo a veces, obviamente que llevan a su vez un daño psicológico muy importante, un daño psiquiátrico muy importante. Por lo tanto, lo que nosotros decimos en medicina es que los pacientes tienen que recibir una atención multidisciplinaria, y probablemente en este caso también tiene que haber un terapeuta ocupacional, un oftalmólogo, un tecnólogo médico y probablemente un psicólogo o un psiquiatra que ayude a la recuperación del paciente. A propósito de esto, en términos económicos, ¿el costo entonces es importante por parte del gobierno? El costo es muy importante. El costo es muy importante, yo lo leí hace poco rato, no recuerdo de memoria,
Pero lo que me gusta es que quedó en ese proyecto de ley y que espero sea aprobado obviamente por el Parlamento. ¿Le parece a usted de todas formas que este proyecto sale un poco a responder en base a estas cifras que sabemos que son tremendas, pero debiese haber existido en primera instancia por parte del Ministerio de Salud un proyecto para prevenir? La verdad es que el Ministerio de Salud no tiene mucho manejo o no tiene por qué tener esta injerencia. Esto depende del Ministerio del Interior, que es el del cual depende Carabineros, pero el Ministerio de Salud obviamente debió actuar con más premura. El ministro Mañalich ha sido muy crítico de esta situación y lo ha dicho en varias oportunidades. Le costó un tirón de oreja del presidente Piñera en una entrevista que Piñera dio en el Mercurio. Pero creo que la responsabilidad, desgraciadamente, está en Interior y en Carabineros. Y yo creo que lo más práctico, lo que hay que hacer es suspender el uso. Este proyecto de ley que se aprueba para salud, además incorpora otras cosas muy interesantes, como aumentar el per cápita para la atención primaria, a trabajar en el tema del valor de los medicamentos, aumentar, digamos, los recursos para los hospitales, porque también, lo conversábamos antes fuera de cámara, hay falta de insumos en los hospitales, o sea, viene a reparar lo que la gente capta y por lo cual la gente está reclamando. Doctor, en un comienzo le comentaba yo que son cerca de 200 personas quienes han tenido traumas oculares, al menos en cuanto a las cifras oficiales. Sin embargo, también hay personas que han presentado graves problemas por la exposición a bombas lacrimógenas. Estas medidas disuasivas que parecieran ser no tan fuertes como un balín, pero que sin embargo podrían tener riesgo. ¿Me podría explicar usted qué pasa con las personas que tienen esta exposición constante? Las bombas lacrimógenas, como dice su nombre, viene de lagrimación, o sea, lo que producen fundamentalmente es lagrimación, pero en realidad son compuestos químicos que irritan profundamente el ojo, la nariz, la tráquea, los pulmones. Por ejemplo, una persona asmática puede sufrir una crisis de asma, una obstrucción severa. Un niño pequeño o un adulto mayor, que son los más sensibles, que están viviendo en las zonas aledañas al uso de las bombas, se obstruyen fácilmente, tienen mucha tos, se les irrita la garganta, incluso a algunos les va a costar comer o comer comidas calientes. Por lo tanto, obviamente que tienen efectos adversos, como muchos de los elementos disuasivos. Creo que hay que manejarlas con prudencia. Obviamente que han habido errores. Recuerdo que se tiró bombas lacrimógenas en un hospital, se han tirado bombas lacrimógenas dentro de sitios cerrados, que es muy peligroso. Eso obviamente que le pedimos a Carabineros que lo maneje en forma más consciente y más regulada. Desgraciadamente fueron inventadas para disuadir, para que la gente no concurra a las manifestaciones. Hay otro tema que hay que discutir. E incluso hay un tipo de bomba lacrimógena que aumenta el tránsito intestinal, o sea, te hace ir corriendo al baño. Y creo que también están usando algunos de esos elementos, porque eso obliga a la gente a salirse de la marcha, porque le da una diarrea, y ir a un baño. Entonces, hay que ver qué tipo de elementos están utilizando y obviamente ser muy precavido. Hay que distinguir entre la gente que causa desmanes, que causa destrozos, que roba, que asalta, y obviamente nadie está apoyando eso. Pero creo que los Carabineros tienen que dirigirse más bien a ese grupo y no a la gente que está actuando pacíficamente. También es importante convenir que las personas que se encuentran ahí y que se ven afectadas con estas bombas lacrimógenas particularmente, no son solo las que se están manifestando, también estamos hablando de personas que se tienen que desplazar por esta arteria que sumamente concurría, y sin mencionar a las personas que viven ahí. Tienes toda la razón, y las personas que viven ahí, de hecho, leí hoy día o ayer que están reclamando, sobre todo las que viven alrededor de Plaza Italia, porque claro, no entra el gas un día, está entrando el gas lacrimógeno todos los días a su casa. Si ahí hay una guaguita, o sea, hay un adulto mayor con asma bronquial o con enfermedad bronquial crónica obstructiva, obviamente que va a sufrir mucho. Pero aquí también entonces tenemos que entrar a dialogar y ver de qué manera la gente se manifiesta en forma pacífica para evitar que los Carabineros tengan que usar este tipo de sustancias. Doctor, usted como expresidente del Colegio Médico, ¿me podría comentar si es que hay alguien que regule, por ejemplo, los componentes de las bombas lacrimógenas? Se mencionó que algunas estarían vencidas, también se mencionó que estarían alteradas, por ejemplo, con gas pimienta. No tengo esa información, pero la composición es estándar. O sea, si tú compras una marca determinada, se sabe qué es lo que contiene. Por lo tanto, los organismos de derechos humanos pueden pedir el nombre, la marca y saber cuál es la composición y si hay alguna sustancia que es
que no está permitida, porque desgraciadamente, a pesar de que esto es un elemento disuasivo y produce daño en la salud de la población, entre comillas, son cosas que, entre comillas, repito, y no quiero que se malentienda, están permitidas, así como están permitidas otro tipo de cosas. Por lo tanto, obviamente, si hay denuncias, que hay adulteración, que se han agregado sustancias mucho más potentes, el Instituto de Derechos Humanos tiene derecho a pedir la composición. Hemos visto imágenes incluso fuera del Congreso, una manifestación como personal de Carabineros lanzaba gas pimienta justamente a los ojos, por eso se lo preguntaba. Y cuando usted me comentaba que se encontraba ejerciendo como presidente del Colegio Médico, se había acercado a las autoridades para en el fondo pedir o exigir de cierta manera que se velara justamente por la salud. También hay actores sociales que han sido ex autoridades, me refiero a ex ministros de salud, ex subsecretarios, que enviaron una carta repudiando la violencia que ha mostrado el gobierno, o al menos así ellos lo hacen, exponer en su carta, en sus demandas, y piden y denuncian que se elimine por completo el uso de balines porque dicen que es sumamente letal. ¿Usted se adhiere un poco a esta solicitud? Bueno, estoy de acuerdo absolutamente con que se elimine el uso de balines por el hecho de que están dañando a cientos de personas en su visión. Una persona ciega, una persona que pierde un ojo, en realidad es algo terrible y creo que nadie merece eso. Obviamente que yo adhiero. Les recuerdo, sí, que muchos de esos ministros ejercieron su ministerio en gobiernos que también usaron este tipo de sustancias. Por lo tanto, me alegro de que ahora por lo menos haya un acuerdo en que este tipo de elementos no debería usarse más. Ahora, como yo te decía, este tipo de sustancia nunca había tenido una cifra tal que sabemos que ha llegado a niveles históricos. Esa es la diferencia, y no solamente a niveles históricos. Como yo te decía, comparando países donde también se utilizan para disuadir, la cantidad de pacientes afectados aquí es muy superior a lo que ocurre, entre comillas, tampoco se puede hablar de normalidad, pero lo que ocurre en las estadísticas en otros países. Y eso, obviamente que aquí hay algo muy extraño, muy raro, y por eso es que estoy de acuerdo en que los balines hay que hacerlos desaparecer. Y yo te contaba, hace 6 años atrás nosotros logramos eso, hablando directamente con Carabineros, y ellos entienden perfectamente cuando tú le llevas estadísticas, le llevas estudios, le llevas trabajo de los oftalmólogos. Entendió perfectamente el general González Llure y suprimió el uso. ¿Quién debiese en este momento tomar en el fondo esa aposta e ir a una autoridad para exigir que esto se anule? Porque estamos viendo que en el fondo esta carta que yo le comentaba firman muchos exministros, muchos ex subsecretarios, sí, pero ¿quiénes son las autoridades ahora que podrían? Viendo en pantalla algunos de ellos. Yo creo que podrían aquí, ejercer esta presión. Por ejemplo, la Sociedad Chilena de Oftalmología, que publicó una carta en un diario hace unos días atrás, debería liderar esto y pedir, obviamente, reunirse con Carabineros y, por ejemplo, el Departamento de Derechos Humanos también del Colegio Médico. En esa época, el doctor Álvaro Reyes, que presidía el Departamento de Derechos Humanos, me acompañó y fue muy convincente junto con la Sociedad Chilena de Oftalmología, y como te digo, eso se suspendió. Yo creo que se puede repetir lo mismo. Las cosas buenas de la historia hay que repetirlas, las cosas malas hay que desecharlas. Ahora, mirándolo desde el punto de vista político, ¿cuál cree usted que ha sido la imagen que ha mostrado precisamente las autoridades de salud, en este caso el ministro Mañalich, frente a esta crisis social? Mira, yo creo que el ministro Mañalich, que lleva, ¿cuánto?, 2 o 3 meses como ministro, le tocó recibir un ministerio, y lo dije hoy día en una reunión porque vengo de una reunión de la CEP, le tocó recibir un ministerio que no supo priorizar. Porque el problema del COMPIN, el problema de los medicamentos, la ley de las ISAPRES, el fortalecimiento de la salud pública, todos estos temas se pasaron de largo. Se habló del hospital digital día y noche, se gastaron miles de millones de pesos y no se priorizó. Yo creo que ese fue el error. Y el error es que justamente las autoridades no captan o no se dan cuenta de la realidad que está viviendo la gran masa de los chilenos. Ahora Mañalich obviamente está recibiendo todo el golpe, pero yo considero que él no es el culpable, es decir, está con un ministerio hace 2 meses o 3 meses, no sé. Por lo tanto, sí, pero recordemos que él ya había sido ministro anteriormente. Eso es otra cosa. Cuando él fue ministro anteriormente, claro que podría haber hecho estos cambios, y eso probablemente le va a penar también. Pero aquí... Recordemos que él dijo que se habían acabado las listas de espera del Plan Auge, por ejemplo. Mira, aquí todo lo que la gente pide, desgraciadamente o afortunadamente, estaba en los programas de gobierno, tanto de Ilier como de Piñera, todo estaba en la letra. Y eso también la gente, yo creo que lo recuerda y le duele.
porque uno pone muchas cosas en la letra, y yo participé en el programa y después las cosas no se cumplen. Entonces ahí viene obviamente el malestar general. Yo no culpo a Mañalich en este momento, probablemente en el gobierno anterior podría haber hecho otras cosas. Las listas de espera no van a desaparecer jamás, eso es un mito. Siempre van a haber listas de espera porque todos los días aparece un paciente nuevo. La deuda hospitalaria, que es gigante, tiene que ver también con el desabastecimiento de los hospitales. Tampoco se controló la deuda hospitalaria. Doctor, si usted pudiera elegir una medida, si usted en este momento fuera el ministro de Salud, ¿cuál cree que es la que requiere mayor urgencia? Yo creo que pensando en los jubilados, pensando en la gente que tiene muy pocos ingresos, pensando en los papás y mamás que tienen muchas guaguas, muchos niños, el valor de los medicamentos. Tenemos que bajar el valor de los medicamentos y hay varios estudios que dicen que se pueden bajar. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos caros en Chile? Los medicamentos de marca. Pero hay muchas formas de bajar el valor de los medicamentos y ahí yo le pido la colaboración a la industria. No hay que atacar a la industria, todo lo contrario, hay que potenciarla, hay que hacer que la Senabas sea mucho más poderosa, hay que aprovechar la transferencia tecnológica, hay que permitir que la Senabas venda a las farmacias de barrio, evitar la integración vertical entre productoras, distribuidoras y farmacias. O sea, hay mucho que se puede hacer. Importar medicamentos también. Eso me parece una idea genial, que la gente puede importar un medicamento cuando se da cuenta o conoce que el medicamento en el extranjero es más barato, siempre que sea un laboratorio adecuado que lo esté produciendo. Doctor Enrique París, expresidente del Colegio Médico y también decano de Ciencias de la Universidad Mayor, le quiero agradecer por su tiempo. Gracias a usted. Esperamos Ignacia. Tenerlo nuevamente. Ignacia, María Ignacia. María Ignacia, está bien, Ignacia. Gracias, María Ignacia. Llamarme, doctor. Un placer estar acá. Muchas gracias.